Nosotros, a medida que vamos leyendo la Biblia, vamos acercándonos más a lo que dice la palabra, a relacionarnos más con lo que dice la palabra. Cuando uno habla de la lectura, uno dice, ¿qué es la lectura? Pero la lectura es un proceso fisiológico, mental, que se capta lo escrito. ¿Para qué? Para interpretarlo, para aceptar, para rechazar con sentido crítico los conceptos, las opiniones de un escritor. ¿Para qué leemos? Nosotros leemos para múltiples cosas en la vida, para informarnos. Qué importante es leer. Qué importante es que esa gente que usted va a captar para que aprendan a leer y después lean la palabra de Dios y se queden sirviéndole al Señor. La gente muchas veces lee por placer, lee por informarse, para saber qué sucede en el mundo, para comprobar algunas cosas, para buscar un listado. Pero otras personas leen para interpretar, y la persona que interpreta debe ser para accionar, y accionar de manera positiva, no leer por leer, no escuchar por escuchar la palabra y quedarme sin hacer o tomar una decisión. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, dice el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto ruido uno escucha en la calle? Una bocina, una ambulancia, la guagüita de los helados, que hasta bonita es la música. Me encanta ese cantito que los muchachos hacen se juntan por grupo y cantan Viene el heladero. Pero yo creo que del bullicio de la calle, de lo que cantan, esa es una de las cosas que más recordamos. ¿Por qué usted cree que la recordamos tanto? Porque se repite mucho, porque se canta mucho, y uno dice, ahí viene la guaguita del heladero. Pero muchas veces se oye ruido sin querer, porque oír no es un acto voluntario. Oír, la gente vocea. Yo oigo una bulla, oigo un ruido, pero no entiendo qué es lo que dicen. Pero escuchar es poner atención. Escuchar es aplicar al oído. O sea, escuchar es más que el mero sentido del oído. Y el apóstol Santiago, cuando escribe, dice: sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Nosotros como cristianos necesitamos escuchar la voz de Dios. Nosotros necesitamos darnos cuenta cada día que Dios me dice. Pero si usted cree en la palabra, si usted cree en el Señor, si usted cree lo que la Biblia dice, pero con oír, con escuchar y no accionar, ¿qué usted cree que sucede? Seguimos la vida como que nada ha pasado. Una compañía cinematográfica de Estados Unidos filmó una película con una familia, apellido Smith. Era una familia ficticia, y los que formaban, o sea, los protagonistas, el elenco de la película, eran personas que todos los días iban a escuchar la radio, iban a escuchar la voz de Dios,
Al principio ellos no estaban por eso, pero cada día escuchaban la voz de Dios y eso fue haciendo eco en su vida. Y llegó un momento en que ellos asumieron una posición de sumisión y se detuvieron. Pero al final de esa sumisión accionaron, hicieron lo mejor, una actitud positiva. ¿Cuál fue? La obediencia. Dios nos llama a nosotros que leamos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, pero que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Lamentablemente están haciendo falta hoy en día personas hacedores de la palabra. Qué pena, qué dolor nos da, como nunca ha habido Biblia. ¿Cuántas versiones? Usted lee algo en esta Biblia y dice, búscame otra. A veces ni necesitamos el comentario. A veces ni necesitamos una persona que nos aclare, porque es que hay demasiado Biblia. Y usted floja una y coge la otra y dice, pero oye, ¿cómo dice aquí? Pero Dios no quiere solamente que entendamos qué dice. Él quiere que seamos hacedores de la palabra, que escuchemos activamente. Nosotros, al escuchar la palabra de Dios, estamos identificando la voz de Cristo. No es falta de mensaje lo que están haciendo, lo que está haciendo falta hoy. No es falta de predicadores. No es falta de quien explique la palabra. Hay muchos maestros capacitados. Lo que está haciendo falta es gente hacedora de la palabra. Gente que sean mentores, que sean ejemplo. Pero reconoce tú la voz de Dios. Hay una canción que canta Manuel Bonilla que dice: cuán dulce es la voz de mi adorado Salvador, cuán dulce es la voz de mi Jesús. Yo busco en el silencio siempre a mi Jesús, para así yo sentir la dulce voz del Salvador. Déjeme decirle que mucha gente da la excusa y dice: yo no voy a seguir, y esto da todo lo mismo, porque mira este que es un líder y mira lo que hace. Mira este que es un maestro y mira lo que hace. Pues mira, es la voz del Salvador. Es a Jesús que tenemos que seguir. Que hagan ellos lo que quieran, que sigan ellos dislocados, pero tú y yo vamos a seguirla, lo que el Señor dice, esa voz, eso que dice la palabra. Yo te pregunto, ¿puedes tú distinguir la voz del Salvador? La Biblia habla en San Juan capítulo 10 de lo que hace el pastor y presenta. Es una metáfora donde habla de un pastor en un redil con sus ovejas, que llevaba cada día el pastor esas ovejas y las llamaba por su voz. ¿Y qué hacían la voz? Que distinguían la voz de su pastor. Venía una fiera, podía quererla matar, podía venir un extraño para querer hacer aparentar que era el pastor, pero no. Cuando tú estás cimentado en la palabra, tú no oyes voces de camino. Cuando tú sabes lo que está, cualquiera no te mueve. Cualquiera no te dice: bébete el agua y para de sufrir, que ya tú vas a parar de sufrir. Tú no vas a parar de sufrir nada, que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo nos vamos a morir, no importa la forma en que nos muramos. ¿Cuánto análisis hace la gente por los pastores que han muerto en esta ciudad en accidente? ¿Ha dicho Dios cómo nos vamos a morir? ¿Y por qué no averiguan lo de los artistas que se caen en un avión y se mueren también? ¿Por qué tiene que ser la de los pastores? ¿Cuántos no se mueren en los diferentes lugares? ¿Cuántos no se mueren en accidentes? ¿Cuántos no se mueren de diferentes formas
Él no nos ha dicho cuándo nos vamos a morir ni de qué manera nos vamos a morir. De una manera nos vamos. Él lo que nos ha dicho es que debemos de estar preparados. ¿Reconoce tú la voz de tu pastor? ¿De quién es tu Jesús? ¿De quién es tu amigo? Identifica tú esa dulce voz que es el pastor de los pastores. ¿Tenemos tú y yo beneficio por escuchar la voz del pastor? Sí, sí, sí. ¿Cuántos mensajes que se predican? Yo recuerdo un pasaje que mamá predicaba mucho, que decía: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque ellos habían sido testigos del poder de Dios. Ellos habían experimentado la grandeza de Dios y estaban haciendo lo que querían. Tú y yo hemos escuchado mucho, hemos leído la palabra, tenemos conciencia, sabemos lo que es la doctrina. Pero ¿cuántas veces queremos hacer lo que nosotros queremos? El individualismo, el no obedecer. ¿Qué trabajo nos cuesta eso? Pero nosotros, cuando seguimos la voz del Señor, tenemos intimidad con Él. ¿Cuántos valoran esa intimidad con el Señor? Qué linda es la voz del Salvador. Cuán dulce es la voz de mi Jesús. Qué bueno es estar en su presencia. Qué bueno es disfrutar esos momentos de intimidad con el dulce pastor. Es insustituible. No hay nada como eso en la vida. Pero qué lindo, Él pide obediencia, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Y para tú y yo oír la voz de nuestro Señor, tenemos que tener obediencia. Dice: y ellas me siguen. Seguimos nosotros al Señor. Cuesta muchísimo. Un llamado, un compromiso, una responsabilidad. Es muy difícil, pero tenemos bendiciones. Tenemos vida eterna por seguir lo que Él nos señala. Tenemos seguridad en la vida. ¿Usted no se siente seguro teniendo al Señor? Yo me siento segura. Segura en Él. Segura en sus brazos, como se siente un niño. En la mano de su mamá y en la mano de su papá. Qué seguridad tan grande. Yo sé que Él es real. Yo sé que Él vive. Yo sé que sus promesas son fieles, porque eso me da seguridad. También confianza en Él. Confía. Cuando una gente que es de verdad y que usted lo ha experimentado, le dice que una cosa es de una forma, usted le cree, porque usted confía, porque usted tiene confianza en Él. Pero esto no es decir: yo creo que entiendo que lo que tú dices es esto y esto. Me parece que lo que tú quieres decir es esto y esto. De la forma que lo dice, me parece. Esto no es de que me parece, o que yo creo, o que yo lo digo, o lo que yo... No, es que yo sé quién es Cristo y yo le creo, yo sé quién es Él. Y si tú crees que esa es su palabra, esa palabra te va a ayudar, esa palabra te va a guiar, esa palabra te va a orientar, esa palabra te va a dar seguridad. Pero hay que obedecerla. Hay que obedecer. No se engañe. ¿Cuánta gente engañándose a sí mismo? Dice: oidores olvidadizos, engañándose a sí mismo. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Nuevo Testamento es palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, demanda obediencia. Dice la teología de Mayer Perman que una persona va por un camino y le dicen: Señor, usted va equivocado. Y le contesta: sí, yo sé que voy equivocado. Y la persona sigue equivocada y sigue caminando. Entendió intelectualmente que estaba equivocado. Pero ¿cuándo es que entendemos? Cuando obedecemos, cuando accionamos. Ahora, si él se devuelve y dice: yo voy equivocado, y como entiendo que voy equivocado, decido devolverme y me voy a ir por el camino correcto y yo obedezco. Eso es obediencia. Obedecer no es fácil.
La gente dice, yo a Dios le obedezco. Miren, obedecer a Dios es difícil también. Obedecer en un trabajo es difícil. Obedecer en una casa es difícil. Obedecer las leyes es difícil. Pero tenemos que obedecer para tener las bendiciones. Hay que obedecer. No basta solamente con el contacto. Que yo tengo relación con Dios, que yo le creo a Dios, que yo... Si tú no obedeces, no te vale contacto, porque no va a tener las bendiciones de la obediencia. Hay que obedecer la palabra de Dios. No hay punto medio. No hay un punto gris. O somos o no somos. Le servimos a Dios, pero esto es un acto voluntario. Esto no es obligado. Ni siquiera a los hijos, cuando uno le habla, mira, uno se desvive, uno se desbarata, uno le dice, mira muchacho, esto no es así, te está yendo mal. Pero si el muchacho no decide él obedecer, usted sabe qué va a pasar, que la mamá nos morimos, nos deflecamos. A veces queremos resolverle nosotros. ¿Cuántas veces Dios trata con nosotros y nos dice, déjalo? Déjalo, que es por Él. Él es quien tiene que decidir. Él es quien tiene que obedecer. ¿Cómo es que dice la palabra? El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué pena que antes los pastores seguían a la gente. Ay, mi pobre papá en un motor. Porque él quería que la gente... Este es un asunto voluntario. Esto es el que quiere. Si usted hace una cosa escondido, ¿qué está haciendo? Engañándose. Esto es un asunto que usted y yo debemos amar al Rey. Esto es un asunto que nosotros debemos decidir. Cuando dicen en Jeremías que le dijeron que anduvieran por la senda antigua, y que ellos dijeron, no andaremos. Entonces hay bendiciones para el que dice, yo voy a seguir las pisadas del maestro. Pero hay juicio, aunque sea duro decirlo, para aquel que no quiere. Pero el amor de Dios es tan grande que Él espera paciente para que la gente se arrepienta. ¿Y qué dice la palabra? Que esta ley es perfecta, que convierte al alma. Los preceptos puros que alegran. Hay bendición cuando tú y yo queremos obedecer la palabra. Cuando tú y yo estamos dispuestos a seguir las pisadas del maestro. Es difícil, cuesta, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Seamos hacedores de la palabra. Esto es un asunto personal. ¿Cuánta gente que decide ignorar a Cristo y servir al pecado? ¿Cree usted que pueden venir consecuencias favorables? Jamás en la vida. Entonces, ¿qué es lo que Él nos pide? Vamos a leer su palabra. Pero vamos además a decirle, Señor, yo quiero vivir bajo tu señorío. Yo quiero entregarte mi vida para en este año tener compromiso. Compromiso contigo, porque a mí es que me hace falta. Cuando yo me comprometo, cuando yo decido hacer el trabajo, yo gano, yo tengo bendiciones. Hay propósito en esto. En este año vamos a decirle, Señor, Señor, en tus manos. Nadie sabe de lo que estamos aquí, ¿quién le toca irse este año? ¿Quién lo sabe? Mire ese joven de anoche, de ayer en la tarde. Cuando vi la fecha de su nacimiento, año 1971, y dije y pensé, ay, pero qué joven. Le avisó la muerte
le dijo: mañana vengo por ti, hoy vengo por ti, termina de hacer todo lo que tú estás haciendo porque vengo por ti. No, ella no avisa. Y frente a un féretro decimos: ay, qué pena, tan joven, pero miramos tan extraño, como si yo no fuera del paquete, que también me van a entrar en un ataúd y me van a llevar al cementerio. Vamos a aprovechar la vida que Él nos ha dado. Vamos a leer su palabra, vamos a obedecer, vamos a trabajar en su obra hasta que Él diga: es hasta hoy. Dichoso y bienaventurado el que cree, dichoso y bienaventurado el que obedece, dichoso y bienaventurado el que obedece, dichoso y bienaventurado el que se integra, dichoso y bienaventurado el que puede servir y que puede entregar el gobierno de su vida en las mejores manos, las manos del dulce Jesús, del amigo del camino, del que va con nosotros, del que está con nosotros en las noches de insomnio, el que está con nosotros en el momento de dolor, el que está con nosotros cuando las cosas nos van mal. Y hay que decir cada día: te sirvo, te sirvo, te sirvo. Quiero caminar contigo, quiero vivir contigo, quiero estar en tus manos. Porque no hay seguridad más grande que caminar con el Rey de Reyes. ¿No se siente usted honrado? La gente se siente de que honrado por pertenecer, de que qué sé yo quién, porque es amigo de qué sé yo quién, porque va a la casa, todo se basura, todo eso se queda. Qué gente ni gente, qué rancho ni rancho, qué viaje ni viaje, qué propiedades ni qué propiedades. Eso es mientras estamos aquí en el ratito de aquí. Pero cuando el dolor nos envuelve, uno dice: qué poca cosa que somos. Uno dice: ¿y qué? ¿Y qué es lo que uno? ¿Qué tanto orgullo? ¿Qué tanta vanidad? ¿Qué tanta apariencia? ¿Qué tanta cosa frívola en esta vida? Vamos a sacar lo que de verdad vale, lo de adentro, lo del corazón, lo invisible, lo que tiene valor. Y vamos a darle honra a quien honra tiene, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguien que quiere dar su vida a Cristo, venga ahora y diga: yo voy a decidir caminar ahí, aunque la senda sea estrecha. Como dice el canto de Roberto Orellana: elegiste un camino angosto al andar, y pensaba que rosas iba a encontrar. Le dijiste al Señor: seguiré hasta el final. Son palabras que no puede olvidar. Difíciles, es difícil. Hay días que son apretados. Sí, pero miren, caminar con el Señor es la bendición más grande.